Pues mira, nosotros denunciamos que nuestros carros alcaraces no puedan dirigir empresas públicas, porque resulta que unos enchufados ocupen sus puestos. Pero, sin embargo, Jules y Clément, que son, de verdad, son dos jugadores que son el número 247 y 250, que llegaron a jugar Roland Garros, tienen muchos más méritos que, por decir un ejemplo, que he visto en el Dedómetro, que Pedro Saura, presidente de Correos, porque por lo menos estos jugadores, oye, se han dejado la piel y han podido jugar Roland Garros. No han llegado a la final, pero por lo menos estaban ahí, ¿no? Entonces, en la Fundación Hay Derecho defendemos el Estado de Derecho, como dice el nombre. Es decir, la igualdad de todos ante la ley y el buen funcionamiento de las instituciones. Sin estas reglas, claramente, Carlos Alcaraz nunca hubiera podido besar la copa de los mosqueteros el domingo. Y creemos que nosotros tenemos que estar ahí. Un poquito de publicidad para terminar, antes de dar paso a Cristina. Bueno, no os voy a contar lo que hace Derecho, la mayoría de vosotros lo sabéis perfectamente, y el que no lo sepa, os recomiendo que os metáis en la página web y, sobre todo, que entréis en los podcasts que acaba de grabar, bueno, que está grabando, porque todavía no ha terminado, nuestro patrono y fundador, Rodrigo Tena, que os ayudará de verdad mucho a que vosotros lo entendáis y, si ya lo conocéis, a que, por favor, se lo paséis al resto de la gente, ¿vale? Porque yo creo que se entiende muy bien el sentido que tiene lo que hacemos, ¿no? Y, oye, si os podéis hacer socios o ayudarnos de alguna manera, pues yo creo que contribuiréis a una buena causa, ¿vale? Los ponentes de hoy, voy a presentar en primer lugar a la presidenta de AIREF, Cristina Herrero, que está aquí con nosotros. Tenemos un orgullo de tenerla con nosotros. De hecho, sale en el Dedómetro, y muy bien parada, por cierto. Bueno, Cristina estuvo en la AIREF desde el 2014, que fue directora de análisis presupuestario, y después nombrada presidenta con la salida de Jesús Escrivá en el 2020, por unanimidad por todos los partidos políticos. O sea, aquí no hubo ningún debate. No sé si fue la última vez, pero bueno, espero que no. Entre sus méritos destacaría la Gran Cruz en el servicio de la economía y el Premio Tintero por facilitar la labor de los periodistas. Licenciada en Económicas y Empresariales por la Complu, funcionaria del Cuerpo Superior de Interventores del Estado y en excedencia del Cuerpo de Inspectores de Hacienda. En resumen, una persona que ha cuidado muy bien de nuestros dineros durante mucho tiempo. Y sin nada más, te cedo la palabra, Cristina. Buenas tardes y muchas gracias. No sé si lo he movido. Ahí a lo mejor. Y muchas gracias por invitarme a participar en la presentación de este informe. Lo primero, disculpas por el retraso, pero yo no, estaba en un atasco y aquello no se movía. Por más que en principio se supone que llegaba a -10, pues al final ha sido 15 minutos después, así que disculpadme por la espera. Lo primero, como decía, muchísimas gracias por invitarme a participar en la presentación de este informe. Las instituciones públicas son un pilar esencial para el buen funcionamiento de un Estado democrático. Esta es una afirmación contenida en el informe y que justifica, yo diría por sí sola y sin necesidad de ningún añadido más, la realización de estudios como el que hoy se presenta. Efectivamente, en mi opinión, la calidad democrática de un país depende de la calidad de sus instituciones, sin que quepan personalismos de sus dirigentes, que tenemos que tener claro que somos nosotros los que estamos al servicio de las instituciones y, por lo tanto, de los ciudadanos, y no la institución la que está al servicio de intereses particulares. Porque realmente lo que está en juego es la calidad de la actuación pública, siendo condición necesaria, como se dice en el informe, pero no suficiente, la cualificación y capacidad de sus directivos. Informes como el que hoy se presenta, que revisan instituciones concretas, que ponen el foco en la importancia de preservar y asegurar la independencia de las instituciones y, sobre todo, que piensan en mecanismos para reforzarlas, son siempre bienvenidas. Por eso, me satisface mucho en el plano personal y profesional estar hoy aquí con vosotros. Si me permitís, ha hecho antes referencia, como presidenta de una institución que lleva la independencia en su nombre y que se nos revisa por primera vez, desde luego me satisface mucho ver que la AIREF figura entre los casos que consideráis de buenas prácticas. Porque sea cual sea la consideración que tenemos sobre el tamaño y el ámbito de actuación del servicio público, cada uno puede tener su opinión sobre lo que debe hacer el sector público, pero hay una realidad cierta y es que el sector público existe.
y existe tanto como prestador, proveedor de bienes y servicios, como también como regulador. Y eso es importante porque debe ser garante de la equidad y de la igualdad de oportunidades. Por supuesto, dentro del sector público no hay dos instituciones iguales, vosotros lo constatáis bien en vuestro informe. Y la distinta naturaleza de las funciones yo creo que hace difícil que podamos extrapolar experiencias y resultados. Sin embargo, hay tres elementos imprescindibles y exigibles a toda actuación pública: la dirección eficaz, la máxima transparencia y una base legal potente que garantice la autonomía funcional. Y si me permitís, me gustaría referirme brevemente a estos tres aspectos. Comparto, desde luego, con el informe la relevancia de contar con una dirección eficaz, cuyos máximos responsables sean seleccionados en base a los principios de mérito y capacidad. Resulta lógico pensar que a mayor idoneidad del responsable de la institución, mejor será su gestión y mayor la probabilidad de que se cumplan las obligaciones que cabe y debemos exigir a la actuación pública. Y en este sentido, el proceso de selección y nombramiento de la dirección es un elemento crítico. Existen diversos modelos y opciones. El informe apunta y recomienda alguno, como por ejemplo los procedimientos por concurrencia competitiva. Pero sea cual sea el modelo, el denominador común a todas las opciones tiene que ser la garantía de la competencia técnica de los candidatos, la transparencia del proceso y un sistema final de decisión que lleve a que estos candidatos cuenten con el máximo respaldo posible. En el caso de la AIREF, las garantías de este proceso de selección se buscan a través de elevados requisitos de experiencia técnica, al menos 10 años de ejercicio profesional en materias de análisis presupuestario, económico y financiero del sector público, pero también a través de la aprobación del candidato previa comparecencia por mayoría absoluta de la comisión correspondiente del Congreso. Obviamente, contar con unanimidad, como fue mi caso, no es algo fácil, pero os puedo asegurar que ofrece garantías reales de independencia y legitimidad. Pero además creo que es imprescindible la presentación de un plan estratégico, algo que se dice también en el informe. De hecho, yo acudí a la Comisión de Hacienda del Congreso con un plan estratégico 2020-2026, que es el periodo cubierto por mi mandato, porque entiendo que no se trata de pedir un cheque en blanco, sino de presentar un proyecto que es el que realmente tiene que recibir el apoyo, porque nuevamente el personalismo no tiene cabida. No es la persona la que busca la aprobación, sino un profesional y su proyecto. Creo que si tuviéramos en cuenta esto, quizá desaparecería la dificultad que se constata en el informe de encontrar candidatos cuando la ley exige una amplia mayoría en el Parlamento. Ahora bien, esto solo es el inicio del camino, porque la validez técnica de los candidatos, los compromisos de la dirección con la institución y con su independencia deben demostrarse día a día. En este sentido, volviendo al plan estratégico, este se tiene que ir concretando en un plan de actuaciones anual y, por supuesto, en una memoria en la que se rindan cuentas y se diga cuál es el grado de consecución de los compromisos asumidos. Evidentemente, todos estos documentos tienen que ser públicos en un ejercicio obligado de rendición de cuentas. Respecto a este primer elemento relativo a la dirección, y antes de pasar al requisito de transparencia, que también se trata en el informe, quisiera referirme a un aspecto importante del que se habla también, que es la desigualdad de género. El informe muestra la existencia de una desproporción entre hombres y mujeres en la dirección de las entidades públicas evaluadas. Las mujeres tienen más experiencia en las materias objeto de su dirección e igual formación que los hombres. Sin embargo, tienen menos experiencia profesional y de gestión, al tiempo que tienen mayor vinculación política, lo que parece evidenciar, según el propio estudio, que necesitan mayor ayuda para acceder a estos puestos. De esta forma, los máximos directivos analizados, de ellos, entre un 25 y un 30%, según que incluyamos todos o solo los que son objeto del informe que hoy se presenta, son mujeres. Pero este dato de entre el 25 y el 30% no se diferencia mucho del 28% de mujeres que ocupaban puestos en los consejos de administración de las empresas que forman parte del IBEX 35, según datos del INE de 2020. En nuestro caso, el 54% de los directivos de la AIREF están ocupados por mujeres. Sin embargo, he de reconocer que si miro a mi entorno más cercano, que es el de las instituciones fiscales independientes, solo 5
de las 30 instituciones fiscales independientes que existen en el mundo están dirigidas actualmente por mujeres. Que sigamos hablando del papel de la mujer en el entorno laboral, ya sea público o privado, nos indica que hay camino por recorrer. Todavía no hemos conseguido que se hable de aptitudes y cualificación sin tener que hacer referencia al género. El segundo aspecto que me gustaría hablar es el de la transparencia, que también se trata en el informe. Cumplir con la ley de transparencia es sin duda una obligación irrenunciable de cualquier institución. Sin embargo, creo que podemos y debemos ir más allá si queremos un examen continuo de la institución y no en un examen en un momento concreto. De lo citado en el informe destacaría dos aspectos. Uno, la necesidad de publicar no solo el currículum del dirigente actual, sino de los anteriores, ya que ello nos permite ver la dinámica de la institución más allá del perfil de la persona que en la actualidad ostenta su dirección. Nuevamente, lo importante es la institución. Y el segundo aspecto también a destacar es la accesibilidad a la información. No sirve de nada que haya información disponible si no hay quien la encuentre. Desde mi experiencia personal, y aun cuando no es su objetivo específico de este informe, me gustaría subrayar la necesidad y obligación de tener la máxima transparencia y rendición de cuentas en el desempeño diario de la institución. Esto es algo que está bastante asimilado por las instituciones fiscales independientes, en cuyo grupo se encuadra la AIREF, y a diferencia de muchas instituciones examinadas en este informe, nosotros no tenemos que tomar decisiones de política pública ni decisiones de gestión. A nosotros lo que nos corresponde es aportar análisis económicos y presupuestarios en los que puedan sustentarse las decisiones de quien tenga que tomarlas. A las instituciones fiscales independientes, la normativa europea y nacional nos exige que los informes sean públicos, pero la mayoría de las instituciones, y desde luego la AIREF, no nos conformamos con esta obligación. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra fuerza y nuestra legitimidad, a veces cuestionada, está en transparentar cómo hemos hecho los análisis y con qué datos. En el caso de AIREF, nosotros publicamos todos los datos y metodologías que hay detrás de nuestros informes y opiniones, identificamos de manera inequívoca los supuestos e hipótesis en los que nos basamos, hacemos análisis de escenarios e incluso desarrollamos herramientas interactivas, revisamos nuestras propias previsiones, evaluando ex post su calidad y readaptando modelos en caso de que los resultados así lo aconsejen, y todo ello se da a conocer de manera abierta con una comunicación activa. No se relegan los resultados, se hacen ruedas de prensa, briefings, difusión en redes y, desde luego, se ubican en nuestra página web de manera fácilmente localizable. Aunque, como decía al principio, no hay dos instituciones iguales y las competencias son muy distintas, transparentar cómo se están utilizando los recursos públicos es algo irrenunciable, siendo conscientes de que la transparencia te expone. Pero esta exposición es necesaria, ya que no deja de ser un ejercicio continuo de rendición de cuentas ante la sociedad a la que está obligada la actuación pública. Finalmente, el tercer elemento, también tratado en el informe y al que quiero referirme, es la necesidad de contar con un marco normativo que ofrezca garantías para un ejercicio real de autonomía funcional y de independencia. Y permitidme que recurra nuevamente a nuestra experiencia para reflexionar sobre este aspecto, que probablemente tenga elementos comunes a varias de las entidades analizadas. La creación de nuestra entidad se enmarca en una ley orgánica y además nuestra actividad se rige, además de por esta ley, por un Real Decreto que ofrece elementos importantes y novedosos, como por ejemplo nuestra forma de financiación vía tasa, que nos hace ser independientes de los presupuestos del Estado, el deber de colaboración con la AIREF al que se deben ajustar todas las administraciones públicas, también las territoriales, o el principio de cumplir o explicar respecto a nuestras recomendaciones. Pero lo cierto es que a medida que hemos ido desarrollando nuestra actividad y aumentando nuestras funciones, hemos detectado que esto no basta. Desde el punto de vista de la autonomía funcional, hay margen para mejorar la flexibilidad en la gestión de nuestros recursos y contar con mayor autonomía en la gestión de nuestro presupuesto y en la aprobación de nuestra relación de puestos de trabajo, dado que además tenemos capacidad de financiación suficiente gracias a la tasa que pagan todas las administraciones públicas. Podemos decir que la autonomía de gestión, junto con la necesaria rendición de cuentas que esta autonomía tiene que llevar aparejada, es garantía de independencia.
Otra de nuestras demandas es que aquellas funciones que se consideran necesarias y comprometidas con la Unión Europea se incorporen a nuestra ley orgánica. Este es el caso de la función de evaluación de políticas públicas, que se inicia gracias al impulso europeo con el Programa de Estabilidad 2017-2020 y cuya entrada formal a nivel institucional se produce de la mano del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Pues bien, para consolidarla y dotarla de estabilidad, tiene que contar con las mismas garantías y respaldo que la labor de supervisión. En este caso, podemos decir que contar con un marco normativo sólido y estable es también garantía de independencia. Y finalmente, podría convenir revisar las exigencias relativas a las incompatibilidades de los altos cargos de la Administración pública, que hasta el momento se circunscriben al ámbito de la actividad privada y que podrían y deberían extenderse a instituciones independientes como la AIREF. Ya para concluir, querría enfatizar la importancia de que la independencia y la capacidad de gestión de las instituciones públicas no quede en un mero cumplimiento formal de unos requisitos. No se trata de poner el TIC en las distintas condiciones, sino de que las propias instituciones se impliquen y se comprometan. Pasar de la teoría a la práctica es algo complejo y requiere ineludiblemente del compromiso institucional. Todas las instituciones públicas tenemos el gran reto de mantener nuestra independencia y capacidad como la mejor forma de ser entidades eficientes y útiles para la sociedad. Las propias instituciones debemos de ser las precursoras y las garantes del cumplimiento de los elementos a los que me he referido: dirección eficaz, máxima transparencia y autonomía funcional. Informes, como el que hoy se presenta aquí, nos hacen sin duda mantener la autoexigencia y no bajar la guardia. Muchísimas gracias y felicidades por vuestra labor y vuestro informe. Buenas tardes. Muchísimas gracias a la presidenta de la AIREF por habernos acompañado en este acto, y además me gustaría compartir que aceptó acompañarnos antes de conocer el contenido del informe, lo cual es meritorio. Y yo pensé, a ver si luego cuando demos la rueda de prensa nos llaman, es que la agenda… No ha habido llamada posterior, así que es verdad que es una entidad que sale bien parada, pero eso no lo sabían antes de confirmar a esta invitación. Soy Safira Canto, soy la directora general de la Fundación Hay Derecho. Me acompañan Elisa de la Nuez, que es la secretaria general de la Fundación, abogada del Estado en excedencia y directora de esta investigación, y Rafael Rivera, que es ingeniero de telecomunicaciones, es experto en políticas públicas y análisis y tecnología, y es el responsable de análisis de datos, además de forma altruista, de esta investigación y en general del trabajo que hace la Fundación Hay Derecho. Hoy estamos para mí en un día que es un acto de poder. Y es un acto de poder porque es un acto de poder ciudadano, porque nos hemos atrevido a hacer un informe que es un informe muy valiente. Digo nos hemos atrevido, pero a mí no me corresponde el mérito, porque yo he venido aquí a continuar y a sumarme al equipo de un trabajo que se empezó en 2020 haciendo el primer dedómetro estatal para analizar el mérito y la capacidad de los máximos responsables de entidades del sector público estatal. Este es un informe exhaustivo, con nombres y apellidos, que analiza a 215 personas en esta edición, que comenzó, como decía, su andadura en el año 2020 con el primer dedómetro estatal, que se continuó en el año 2021 con un dedómetro del área metropolitana de Barcelona, que en el año 2023 dimos el paso a la esfera autonómica, eligiendo 2 comunidades autónomas gobernadas entonces por partidos políticos diferentes, que fueron la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, y que este año 2024 ya nuevamente hay una edición del dedómetro estatal. Como decía, en esta investigación se analizan 215 máximos responsables de entidades del sector público, 40 entidades en total, entre las que se recoge lo que se denomina sector público institucional, organismos independientes y autoridades reguladoras, y sector público empresarial, es decir, empresas públicas. Durante una horquilla total de 20 años, lo cual abarca 8 legislaturas, y, como se imaginan, pues evidentemente gobiernos de signo político distinto, y además gobiernos por mayoría y gobiernos por coalición. Luego veremos cuando eso arroja alguna diferencia en los datos.
Medimos el mérito y la capacidad del máximo responsable de la entidad mediante una fórmula que después será explicada en detalle, y no es casualidad, es porque si estas entidades forman parte del sector público es porque así lo ha decidido el legislador, por la importancia del sector que gestionan, el sector que regulan o el sector que controlan, porque se están ejerciendo funciones de interés público que, de acuerdo con que debería servir al interés general, de acuerdo con el artículo 103 de la Constitución, y que además también deberían regir bajo el principio de mérito y capacidad y además, artículo 23 de la Constitución, el principio de igualdad. Como decía muy bien Pelayo en su introducción, aquí nos jugamos también en la igualdad en el acceso a las funciones públicas, pero también el atraer el mejor talento al servicio de lo público. Si estamos hablando del sector público, ¿por qué asumimos que pueda ser repartido de pasillo y no normalizamos que se pueda concurrir con competencia, que puedas quedar dentro o fuera, como ocurre en las oposiciones o como ocurre cuando te postulas a cualquier puesto en el sector privado, sin ir más lejos, como hice yo para acceder a la dirección de esta fundación? O sea, y no estamos hablando de la primera división de las empresas del sector público. Aquí tienen una lista de las 40 entidades analizadas, algunas las conocerán muy bien, como ADIF, AENA o la agencia AEFE, pero luego hay otras no tan conocidas como la empresa que regula el suelo, pero que merecen toda su atención. Yo les animo además a que vayan entrando en el detalle de este listado. Y sí que les quiero dar algunas cifras de promedio. Hay mucha diferencia entre unas y otras. En la lista anterior, creo que algunos han quedado con las ganas, la vuelvo hacia atrás, que he visto. Hay algunos que tienen 30 empleados a su cargo, otras que tienen varias decenas de miles de empleados a su cargo, pero lo cierto es que como cifras de promedio les diré que son directivos que tienen un salario bruto anual cercano a los 160.000 euros y que gestionan entidades que tienen un promedio de presupuesto asignado de más de 700 millones de euros y más de 3.000 empleados de promedio a su cargo. Estamos hablando de un nivel que es para exigirles requisitos, sí o no. ¿Verdad que debemos ser exigentes? Pues ahí vamos a explicar qué tal hemos aplicado la exigencia y le paso la palabra a Rafael Rivera, que entre ya en los detalles del informe. Pues muchas gracias, Safira. Buenas tardes a todos. Y obviamente para la Fundación Hay Derecho el Estado de Derecho es muy relevante. Y dentro del Estado de Derecho pensamos que tener instituciones de calidad es fundamental, que actúen como contrapoder, que den unos servicios públicos de calidad. Y tradicionalmente esta calidad de instituciones se ha medido en base a encuestas de percepción a ciudadanos, a empresas, sobre su impresión de esas entidades, nivel de corrupción, etcétera, etcétera. Pero nosotros hemos querido ir un paso más, y es analizar un aspecto muy concreto, y es el liderazgo de estas instituciones. Pensamos que estas instituciones, para ser fuertes, necesitan un liderazgo fuerte y de calidad. Y hemos hecho esto midiendo datos concretos, es decir, datos objetivos de ese perfil de los líderes de nuestras instituciones públicas. Y hemos medido esos 6 parámetros que aparecen en la imagen. Son parámetros que uno esperaría de cualquiera que nombra un responsable de una institución de cierto volumen y cierta relevancia. Es decir, es que es lo menos que se puede pedir, que sean personas con una formación razonable para el puesto, una experiencia también adecuada al puesto, y la dividimos en 3 grandes apartados: una experiencia profesional general, es decir, que tengan ya una experiencia dilatada que les haya permitido ver distintas situaciones profesionales; una experiencia en la materia. Resulta relevante que instituciones tan técnicas o empresas técnicas como Renfe pues cuenten con un directivo que no tenga ni idea del sector ferroviario. Es una cosa que llama la atención. Nadie iría en un avión con un piloto que no supiera pilotar. Pues aquí sí vamos en empresas que no saben gestionar. Y también nos centramos en lo que es el perfil y experiencia de gestión, es decir, personas que vengan aprendidas, que hayan gestionado entidades de tamaño similar y de relevancia similar a las que están gestionando. Es decir, no queremos becarios de presidentes de empresas de miles de empleados. Y finalmente, un aspecto que nos parece extraordinariamente importante, y es la independencia política. Estas instituciones tienen que tomar decisiones en beneficio de los ciudadanos y de la sociedad, y no en beneficio de los que les han puesto en el cargo. Y entonces necesitamos perfiles que sean independientes políticamente. Hay un aspecto además que valoramos, aunque este año, por razones metodológicas, no está incluido en el indicador de meritocracia, si lo seguimos analizando, que es la rotación en el puesto, la permanencia en el puesto.
Lo ha dicho muy bien la presidenta de la IREF, es que es imposible desarrollar un plan estratégico en un plazo de 1 o 2 años. Es decir, necesitamos un tiempo para que esas personas puedan de alguna forma llevar a cabo ese plan estratégico, ese plan de trabajo que tienen en marcha. Una cosa importante también es que nosotros no valoramos el desempeño posterior en el puesto. Simplemente nos quedamos en valorar si el perfil de la persona es el idóneo. Es decir, si están contratando a una persona que a priori parece razonable para esa institución. Es obvio pensar que personas con un perfil adecuado tendrán un desempeño mucho más adecuado que personas que no lo tienen, pero no hemos analizado en este caso el desempeño posterior, sino que nos centramos en el perfil del puesto. Y para eso lo que hacemos es buscar la información. Lo primero que se nos ocurre es buscar la información en las fuentes públicas. Las propias instituciones, la ley de transparencia les obliga a publicar currículums de cierta calidad, si no hacemos solicitudes específicas de transparencia pasiva, y si no, pues vamos a buscarlo en la web. Por desgracia, en nuestro país, otro problema que vemos es la falta de transparencia y, sobre todo, falta de calidad de la información publicada por las instituciones. De hecho, en el 75% de los casos hemos tenido que ir a fuentes externas. En el informe se detalla mucho, y por desgracia parece un chiste, el tipo de información que nos hemos encontrado, ¿no? Para gestionar empresas de miles de millones de presupuesto, una breve reseña curricular, ¿no?, de 3 líneas, sin fechas por ningún lado. Ocultan información. Es curioso que todas estas personas que tienen un pasado político, muchas veces en el perfil que publican en la institución no lo reflejan. Hemos tenido que ir luego a páginas del PSOE o del PP o de los partidos o del Congreso para ver el perfil completo e ir añadiendo. Insisto, en el 75% de los casos hemos tenido que ir a fuentes terceras para conseguir una información razonable y de calidad, lo cual da idea también de la calidad de esa información, ¿no? Y con esa información obtenemos un indicador que llamamos de meritocracia, aplicando una fórmula muy sencillita, que básicamente es coger esos 4 factores de formación, experiencia profesional en la materia y de gestión, hacemos la media, dividimos por 4 y luego lo pondremos por lo que llamamos la ponderación política, que básicamente es que reducimos la nota en función del grado de vinculación política que ha tenido esa persona. A mayor grado de vinculación política, más reducimos la nota. Y pensamos que es así, obvio, porque es que una persona con vinculaciones políticas muy fuertes no puede tomar decisiones en beneficio de la institución y los ciudadanos, sino que estarán claramente sesgadas hacia quien le ha colocado en el puesto, ¿no? ¿Y cómo medimos esto? Pongo un ejemplo muy sencillo, solo de años de experiencia, y ahí pues, es básicamente una línea, ¿no? Decimos, pues en el caso de la experiencia en la materia, es decir, por ejemplo, en Renfe, experiencia en ferrocarriles, sistema de gestión ferroviaria, pues lo que queremos es que al menos tengan 5 años de experiencia. Pensamos que menos de 5 años no tiene sentido para gestionar una institución de la complejidad de un Renfe, un Correos, un Consejo de Seguridad Nuclear, etcétera, etcétera, en la materia. Y a partir de ahí sumimos un punto hasta llegar a 15 y asumimos que a partir de 15 ya tiene experiencia suficiente para obtener la nota de 10. Y eso es básicamente lo que hacemos. ¿Y qué es lo que hemos obtenido? Pues aquí se ve en la gráfica. Es verdad que se ve una tendencia ligeramente ascendente en el tiempo, aunque sigue habiendo muchísimos directivos con notas bastante bajas, y luego además pensamos que tiene cierta trampa esta tendencia ascendente. Primero, no creemos que se consolide, y segundo, insisto, tiene cierta trampa, como vamos a ver al desagregar las medidas. En cualquier caso, la nota media está en torno al 5, más de la mitad suspenden, y curiosamente, de los 215 directivos analizados, solo 39 tienen una nota superior al 8. Yo creo que lo que deberíamos exigir como sociedad es que los 215 tuvieran una nota superior al 8. Pues solo 39 tienen una nota superior al 8. Insisto, la mitad suspenden. Y entonces lo que hemos visto también, desagregando las medidas, los indicadores, son cosas curiosas, ¿no? La experiencia profesional general está bien, la formación también, es decir, son gente formada con un título universitario, que han tenido una trayectoria profesional más o menos dilatada. En muchos casos, siempre en el ámbito de la política, pues han sido, yo qué sé, jefe de gabinete, hasta en algún ayuntamiento, en fin, han dado vueltas por aquí y por allá. La experiencia en materia vemos que sí que ha mejorado algo respecto ha ido mejorando, está en torno a un 6 ahora mismo, y también la experiencia de gestión pues ha mejorado ligeramente. La experiencia de gestión es muy peculiar porque ahí claramente ha mejorado porque es gente que va de un puesto político a otro puesto político. Es decir, fui ministro, ahora soy director general, ahora me pasan a presidente de Correos, ahora voy al de Paradores. Es una experiencia de gestión, pero en fin, mejorable. Y lo que vemos que claramente se ha hundido es la independencia política. Es decir, cada vez son perfiles más dependientes de los políticos.
y la permanencia en el puesto está por los suelos. Es decir, con esta rotación que tenemos de gobiernos y demás, pues y dentro del gobierno de ministros, pues lo que ocurre al final es que la permanencia en el puesto pues se ha hundido. Con lo cual tenemos líderes posiblemente un poquito más preparados, pero mucho menos independientes y mucho más efímeros, que yo creo que es algo muy, muy peligroso, ¿no? Yendo muy rápido por distintos análisis por distintos factores, como el tipo de entidad que vemos, pues que las autoridades independientes son las mejores, Banco de España, AIREF, es decir, son aquellas que tienen establecidos por normas una duración, un perfil profesional, entonces tienen notas más altas, mientras que en el caso, pues los museos curiosamente también tienen una nota muy buena, Museo Reina Sofía y el Prado, hemos visto que son personas también competentes, que están con una trayectoria dilatada, y los peores son las empresas públicas, ¿por qué? Porque es el típico sitio donde colocan a la gente, ¿no? Perfiles muy bajos, poca duración, etcétera, etcétera. Por partidos, pues no hay gran diferencia, no sé si esto es bueno o malo, pero la cosa es que no hay gran diferencia. Uno creo que tiene un 5,15 y otro un 5,05 o algo así. Un poco más de dispersión en el PSOE, pero bueno, tampoco es muy significativo. Sí que hemos visto que en los gobiernos de coalición la nota mejora ligeramente. Bueno, yo creo que como hay que negociar, pues buscan perfiles un poquito más aseados, ¿no? Se avergüenzan un poco, ¿no? Y entonces pues son perfiles un poquito más altos, aunque hemos visto también que la rotación en ese caso todavía es peor, ¿no? Mejores perfiles técnicos, pero con una rotación muy alta. Y la conclusión es que estamos en una situación francamente mejorable. Es decir, es verdad que ha mejorado un poquito la nota, pero seguimos estando en el 5 pelado, siguen suspendiendo la mitad y sobre todo hemos visto que la independencia política se ha degradado de una forma tremenda, ¿no? Entonces, yo hay una cosa aquí que me llama muchísimo la atención. Primero es la impunidad con la que nuestros políticos nombran estos perfiles, ¿no? Cómo no se les cae la cara de vergüenza. Son instituciones públicas. Si fueran suyas, seguro que buscarían perfiles un poquito más adecuados, ¿no? Pero como son de todos, pues da igual. Pongo a mis amigotes. Me llama la atención también la falta de dignidad profesional de estas personas, ¿no? Que aceptan cargos sitios donde no tienen ni idea. Es decir, si a mí me dicen que vaya a gestionar el Consejo de Seguridad Nuclear, dígame, es que yo no sé nada de energía nuclear. A ver si lo organizo, ¿no? Pues a ellos les da igual. Entonces, de repente, un señor que estuvo llevando un archivo en una biblioteca se va a gestionar correos. Un sitio de 20.000 personas, ¿no? O 30.000 personas. Claramente los resultados acaban notándose y como país estamos perdiendo, los indicadores van a la baja. Es decir, si nos comparamos con cualquier otro país que tenga una gestión un poco más eficiente, vemos que claramente nuestras instituciones están perjudicando al país. Y también llama la atención la indiferencia con la que actuamos los ciudadanos y los medios. Es decir, nos hemos acostumbrado y ya es que nos da igual. Esta es nuestra cuarta edición del Dedómetro. Safira sabe que nos cuesta un sacrificio tremendo hacerlo en la Fundación, pero seguimos haciéndolo porque es que queremos clamar, aunque sea en el desierto, ¿no? Es decir, es que esto no tiene sentido. No tiene sentido. Pero lo cierto es que los medios tampoco lo reflejan. A todos nos da igual. Nombran a una persona que no es adecuada. Lo del Consejo de Seguridad Nuclear, me acuerdo hace unos años cuando organizamos, ¿verdad, Lisa?, que habían puesto una profesora, me parece recordar. Una pediatra. Joder, es que es la institución que vela por la seguridad nuclear de nuestras centrales. Entonces, llama la atención, la verdad. Pero bueno. Y simplemente para terminar, quería poner dos gráficas que son bastante significativas. La primera es esta, donde se analizan la nota media de las entidades. Y creo que es muy interesante porque vemos como tres grandes grupos de entidades, ¿no? Tenemos las entidades, muchas autoridades de gestión, como la AIREF. Perdona, bueno, se me entiende igual. Que tienen notas muy altas y además en general siempre tienen directivos con una nota alta, es decir, la dispersión es baja. Están aquí arriba. Tenemos unas cuantas, como por ejemplo Paradores, que por alguna razón se ha convertido en el patito feo de este país, donde siempre tenemos notas bajas. Y luego tenemos una gran, inmensa mayoría de las instituciones que tienen notas tirando a bajas, pero sobre todo una gran dispersión. Con lo cual yo creo que doblemente agrava el problema, porque es que la gente que está en esa institución no sabe qué le va a aparecer por ahí. Es decir, yo creo que por lo menos de Paradores saben que siempre toca a alguien que no tiene idea. Con lo cual, imagino que los directivos de la entidad ya se han preparado. No sabe. Pero estos otros de aquí dicen, joder, que un día me viene uno que sabe y otro me viene uno que no sabe. Entonces, esto tiene un problema, yo creo que muy grave, porque cuando uno piensa en este tipo de perfiles, lo primero que piensa es el coste que tiene para nosotros como ciudadanos el pagar a esta gente. Pero es que ese no es el gran problema. Yo, de hecho, propondría crear una institución para colocar a estos 400 allí y que ni vayan. Cuanto más barata sea la institución, mejor.
Porque el verdadero coste es el coste de oportunidad, de tener instituciones muy relevantes para el servicio público mal lideradas. Ese es el verdadero coste. Y la última transparencia que quería poner es la relación con la rotación. He dicho antes que la rotación no la hemos incluido en el índice de meritocracia, pero claramente hay una relación tremenda entre meritocracia y la duración media en el puesto de las instituciones, ¿no? Entonces, claro, lo que vemos es que hay unas cuantas autoridades, ¿de qué son? Son autoridades independientes. Independientes, que tienen puestos adecuados y además la duración es adecuada, pues 6 años, 8 años, y vemos muchas, y sobre todo por la cola, donde encima de tener directivos malos duran poco tiempo. A lo mejor es bueno, ¿no? Pero lo cierto es que ahí no da tiempo a hacer nada, es gente que está totalmente de paso. Entonces, eso es un problema muy grave porque nosotros pensamos que estas personas, y luego en las propuestas lo veremos, tienen que nombrarse por un proceso selectivo con un plan estratégico y, al final, su permanencia ¿no? en la institución debe ir vinculada a una valoración del desempeño. Es decir, si están cumpliendo el plan estratégico, se mantendrán más allá de los ataques políticos que haya, ¿no? Y vemos que eso pues, no ocurre y vemos que es muy relevante para la calidad de estas instituciones. Ahora se va a comentar algunos casos concretos donde vamos a ver todo esto de forma bastante gráfica. Bueno, pues sigo con los casos concretos. ¿Cómo se le da esto? ¿Aquí? En lo que aquí no se ve. Ah, vale. Vamos a empezar por los casos negativos. Algunos ya los ha comentado Rafa, pero bueno, yo creo que poner un poco negro sobre blanco lo que estamos hablando. Paradores, efectivamente, es el sitio donde, por definición, es una especie de parking de personas más o menos cercanas a los partidos. Y como ven, pues absolutamente la nota es bajísima, ¿no? Es un poco lo que decía Rafa, en Paradores ya saben que lo que entre por la puerta es un perfil que no tiene nada que ver, se ve que es una cosa atractiva, ¿no? Para los políticos o la gente cercana. Y quería que se fijaran también, lo ha destacado antes nuestro vicepresidente, en el nombre de Pedro Saura. No tenemos nada contra Pedro Saura, pero fíjense que aparece aquí en la gráfica de Paradores y vamos a ver en unas cuantas gráficas más donde sale, ¿no? También comentarlo, que también hemos comentado lo de la transparencia, es interesante porque el currículum de esta persona lo encontramos completísimo en la página web del PSOE y mucho menos completo en las páginas web de las entidades públicas que ha presidido. Ya con esto saben que ha ido a unas cuantas, ¿no? Y luego también quería apuntar el caso de Raquel Sánchez, que es la anterior ministra de Turismo y que cuando la cesan de ministra, pues hombre, se coloca en Paradores, que bueno, pues debe ser un sitio, como digo, debe ser un sitio bueno para este tipo de perfiles, ¿no? Este es el caso de Correos y por eso les decía, fíjense en Pedro Saura. Pedro Saura, claro, ha tenido que dejar el sitio a la ministra, que la han cesado, y ahora es el presidente de Correos. Además, en general, como ven en Correos, pues también el perfil es bajo, salvo algún momento en que tuvieron un perfil más alto. Y también, esto se destacó en su momento en la prensa, nosotros también lo destacamos, la figura de Juan Manuel Serrano cuando cambió el gobierno, que venía directamente de la ejecutiva del PSOE, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Hombre, pues porque Correos es una de estas entidades que gestiona un presupuesto importante, que tiene, por cierto, un déficit también muy importante, que tiene muchos empleados y vemos un poco como esto es una especie de juguete, ¿no? Por así decirlo, para los partidos. Y hemos puesto también el caso del CIS, porque es otro caso que está en la agenda pública y somos partidarios, como ven, de poner casos concretos y poner cara y ojos a los nombres. Entonces, en el caso del CIS en general podemos ver que siempre ha habido unos perfiles, con alguna excepción, han sido perfiles profesionalmente adecuados, normalmente eran catedráticos, personas del mundo de la academia, y también lo es ahora el José Félix Tezanos. Lo que pasa que ¿por qué está más bajo en la nota? Porque tiene un perfil absolutamente idóneo profesionalmente, pero, como también saben, viene también de la ejecutiva del PSOE. Por tanto, le hemos penalizado y de ahí su, digamos, nota diferente de otros perfiles académicos, porque tiene, desde luego, toda la experiencia profesional y es la adecuada, pero le hemos penalizado por esa vinculación política. Y aquí también la reflexión, también la hemos apuntado. Nosotros no medimos la gestión,
pero sí sabemos lo que está pasando con las encuestas electorales del CIS. Hoy mismo leía a Kiko Llaneras en El País, que como saben es el experto en datos del país, que decía que el CIS de 42 encuestas electorales ha errado en 41. Y siempre, no, pero lo interesante es que siempre sobre representando a los partidos de izquierdas. Por tanto, lo que queremos decir con esto, sin medir gestión, es que claro que afecta al desempeño de una entidad, es en este caso esta vinculación política de una persona que por lo demás es absolutamente idónea para el puesto, tiene la experiencia en la materia, la experiencia profesional, pero que desgraciadamente ha puesto la institución al servicio del partido y no al servicio de los ciudadanos. Porque hay una cosa que ha dicho Safira al principio, si se ha decidido que tenemos un instituto como el CIS público, esto es porque se sirve a los intereses generales, porque si no, el PSOE está en su derecho de tener un instituto privado para hacer encuestas o cualquier otro partido político. Pero si se ha decidido que esto sea una entidad pública, entonces hay que servir a los intereses generales y no a los intereses de un partido, ¿no? También quiero mencionar, porque esto también me pareció curioso, que en una entrevista que le hicieron al presidente del Gobierno cuando habló del plan de regeneración, le preguntaron expresamente por el CIS. En una entrevista en El País. Y él dijo, no, el CIS está perfectamente dirigido, un profesional idóneo para el puesto, ¿no? Esto es un poco la idea de regeneración que pueden tener nuestros políticos. Y luego mencionamos también el SEPES, porque el SEPES, que mucha gente no sabe lo que es, pero es la entidad que se dedica al suelo. Entonces, claro, si estamos diciendo que tenemos un problema de vivienda tremendo en España, que faltan viviendas públicas, que realmente esta es una de las cuestiones clave para cualquier gobierno y más para un gobierno progresista, ¿cómo es posible que la entidad que se dedica a esto exactamente, que es a favorecer la vivienda pública, favorecer el suelo para que haya vivienda pública, tengamos este tipo de perfiles o este tipo de dispersión, ¿no? Esto hace ver que realmente no nos tomamos, o nuestros políticos no se toman muy en serio. Es verdad, Pedro Saura, que se me olvidaba. Que no se toma muy en serio esto y se me olvidaba, menos mal que Rafa se acordaba que Pedro Saura también ha pasado por el SEPES. No es que de verdad que no le tenemos manía, es que cuando elegimos las cuatro slides dijimos, pero ¿cómo es posible? Bueno, pues ahí está, ¿no? También en esta edición queríamos destacar los casos positivos. Y, evidentemente, por eso está aquí la presidenta de la AIREF, aunque ya no la sabía. La AIREF es la que tiene mejor nota de todas. Y es interesante porque ella nos ha explicado muy bien por qué. Esto no es una casualidad, esto tiene que ver con una serie de requisitos que hay, requisitos objetivos, también con la normativa que la regula. También, que yo creo que es importante, con el momento en que surge. Yo creo que en ese momento, pues después de la crisis financiera, hay una conciencia de que esto hay que tomárselo en serio y se toma en serio. Y desde luego, ojalá que hubiera más casos de estos, ¿no? Y que no sea, digamos, la excepción. Tenemos también el Banco de España, que también de nuevo es importante porque, como saben, acaba de terminar el mandato del actual gobernador y estamos a la expectativa de ver si realmente se consolida esta tendencia, que como ven es de notas altas y que también creemos que tiene que ver con lo que pasó en la crisis financiera, que de alguna forma hizo pensar que realmente el Banco de España tenía que estar, digamos, regido de una forma lo más profesional posible, ¿no? Entonces, estemos atentos también ahora a la renovación del cargo de gobernador del Banco de España, porque aquí, como vemos, es un caso también positivo de profesionalidad. Tenemos también el caso de la CNMV, también interesante porque en general estaban bien. Eso es importante porque todas estas entidades tienen requisitos objetivos, es decir, se establece una serie de requisitos para poderlas presidir, por tanto, de entrada los tienes que reunir, ¿no? Eso es importante. Y también tienen mandatos, eso es importante porque van a tener un tiempo determinado de mandato, no están sometidas a esa rotación que hemos visto que es general. Pero dicho eso, sí que interesa destacar el último nombramiento, que es sencillamente
simplemente una persona que viene de la casa. Es una persona, esto también es una cosa que vemos mucho. Cuando las personas han hecho la carrera profesional dentro de la casa, han ocupado cargos directivos en la casa, lógicamente tienen unas puntuaciones muy grandes y también tiene lógica, si lo pensamos desde el punto de vista de la promoción de los directivos de la casa, el que puedan acceder al máximo puesto y no que les aterrice un paracaidista por encima porque, digamos, haya que hacerle el favor a alguien, ¿no? Eso yo creo que también es un aspecto que hemos visto. Y luego este es un caso también interesante, es un caso que conocemos bien, porque esta empresa pública que se dedica a la gestión del agua, en concreto en la cuenca del Mediterráneo, es una empresa pública que tuvo unos tremendos escándalos de corrupción hace unos años. Nosotros le dimos uno de los primeros premios Hay Derecho a los denunciantes del caso Aquamed, que por cierto los echaron a todos, luego consiguieron, digamos, volver a sus puestos, pero en fin, una historia bastante tremenda y que además tenía bueno, no sé si la ventaja o el inconveniente de que pasaba del PP al PSOE y del PSOE al PP, es decir, era una corrupción de todos los partidos, ¿no? Y a raíz de que, bueno, el otro día leí además que no sé si ya tienen 42 procesados, de entre ellos muchos directivos estuvieron en la cárcel directamente. En cualquier caso, lo que es interesante es que después de esa etapa se decide poner a una persona de perfil absolutamente profesional, que también es experto en gestión de aguas, que viene de Traxa, y también lo muy interesante es la permanencia. Esto sí que es absolutamente excepcional, es decir, sobrevivir un cambio de gobierno si no hay un periodo de mandato prefijado, ¿no? Esto también lo valoramos muy positivamente porque quiere decir que esa persona tiene que también decía Cristina, ese apoyo de bueno, pues un buen profesional que apoyan todos los partidos. Y luego hemos hecho también el análisis de transparencia, también muy importante, y de todos los indicadores de transparencia que hemos analizado, estos son los legales, los que establece, estos son obligatorios por ley, por la ley de transparencia. Nosotros hemos analizado todos, pero los que tienen que ver con nuestro estudio son el perfil y trayectoria profesional de los máximos responsables, las retribuciones del personal directivo y las indemnizaciones del personal directivo. Queremos también señalar que con respecto al perfil y trayectoria profesional lo que hemos detectado es, también lo ha comentado antes Rafa, realmente la información son pocas las entidades que la dan bien, que la dan en un formato de currículum, como los damos, como ha dicho Safira, como los damos, digamos, cualquier persona que trabajamos en el sector privado, con los años en que ha trabajado, ordenados, ¿no? A veces nos encontramos una pequeña nota descriptiva, ha sido tal, ha sido cual, sin los años, sin saber muy bien los puestos. Es decir, hay bastante dispersión en eso y, como digo, lo que aquí necesitaríamos para hacer bien nuestro trabajo es un currículum, lo que se entiende por un currículum, vamos. En retribuciones del personal directivo vemos también un poco de todo y en indemnizaciones también en muchas entidades no tenemos ese dato. Además, nosotros, como somos así, hemos pedido otras cosas que no están en la ley de transparencia, pero que nos parecía que eran relevantes también para la rendición de cuentas, bueno, para que la ciudadanía sepa cómo se gestiona un determinado ente público. Aquí tienen todas estas, insisto, estas no son obligaciones legales, pero nos parecía que eran importantes. Por ejemplo, pues tener una sección de transparencia, también lo mencionaba Cristina, la información tiene que ser fácil de encontrar, no nos pueden volver locos a los ciudadanos. Los planes, que también hablábamos, la entidad tiene un plan estratégico, tiene algún programa donde está este tipo de cuestiones. Y luego también, esto lo hemos citado, es importante, ha colaborado activamente con nosotros. Antes no hemos mencionado que nosotros a todas las entidades que hemos evaluado les hemos mandado nuestra información diciendo: esta es la información que hemos sacado de la página web, que hemos podido encontrar, es o no correcta, quieren ustedes cambiar algo, quieren ustedes añadir, es decir, pedimos a todas las entidades, lógicamente, que respondan, y de todas, que son 44, solo 11 nos han contestado y, digamos, han colaborado con nosotros, que también nos parece, bueno, pues esto a veces no nos preguntan, ¿y ustedes quiénes son? Bueno, nosotros somos la sociedad civil, somos los ciudadanos que pagamos con nuestros impuestos, digamos, el presupuesto de esta entidad. Lo digo porque a veces nos dicen, ¿y ustedes quiénes son para pedirnos estos? Bueno, pues eso es un poco, pero en fin, solamente 11 colaboraron con nosotros. Los indicadores de transparencia pues serían estos. Los mejor puntuados son el propio Consejo de Transparencia, que menos mal, que sale el mejor de todos, y a continuación la IREF. Aquí hay un poquito más de dispersión. Hay algunas entidades que salen mal paradas en el índice de transparencia, pero no tanto en el indicador de mérito y capacidad. Aquí hay un poco más de dispersión. Y luego, por tipo de entidad,
se vuelve a repetir un poco el modelo de que las autoridades independientes son más transparentes. Nosotros también decimos, cuando tú haces las cosas bien y tus directivos tienen un buen perfil, es más fácil enseñarlo. Eso también, entonces, en general nos encontramos que un buen perfil profesional lo encuentras muy fácilmente, está el currículum detallado, en otros casos no tanto, ¿no? Empresas públicas un poquito más regular, museos en cambio en transparencia pinchan bastante, que yo creo que esto es más bien un problema técnico, me parece que no deben estar muy metidos en temas de transparencia, y luego otros tipos de entidades también, digamos, más bajos. Como decíamos antes, pues muchas entidades no están cumpliendo la ley de transparencia, es decir, las obligaciones legales, no la que nosotros hemos puesto además, y de ellas, como decimos, solo 6 cumplen con la ley de transparencia. ¿Cómo se cumpliría? Pues como hemos dicho, con los 9 indicadores que son obligaciones legales, que no son los que nosotros adicionalmente hemos puesto. Y al final, ¿qué proponemos? Porque siempre nos gusta decir, bueno, y esto, aparte de concienciar a la opinión pública y a los medios y decir algo que yo digo siempre, esto no es normal, esto que pasa en nuestras entidades públicas no es normal, ¿qué proponemos? ¿No? Pues proponemos, en primer lugar, establecer requisitos objetivos, porque ¿qué vemos? Que cuando hay requisitos objetivos establecidos, mejora muchísimo los indicadores de mérito y capacidad. Y hay que saber que la inmensa mayoría de nuestro sector público, en todas las empresas públicas, en las sociedades mercantiles públicas, en la inmensa mayoría no hay requisitos objetivos. Es decir, cualquiera puede, literalmente cualquiera, puede presidir la entidad. Por tanto, la primera medida sería establecer unos requisitos objetivos para acceder al puesto. Es cierto que se pueden, digamos, se puede hacer voluntariamente, lo hemos visto en el caso de Aquamed, no hay requisitos objetivos, pero en un momento dado, porque han tenido un paseo por la cárcel de muchos directivos, alguien dice, vamos a pedir que el directivo sea un profesional, ¿no? Pero dicho eso, claro, si lo tenemos por norma, estamos mucho más cubiertos. Otra cosa que también hemos visto es que si hubiese procesos de selección abiertos, transparentes y competitivos, esto también ayudaría muchísimo. Esta es una idea que siempre decimos. Se puede ver en un periódico, vimos hace unos años, ¿te acuerdas, Rafa?, el puesto de gobernador del Banco de Inglaterra, publicado, no sé si era en el Financial Times o en el Economist. Estaba publicada la plaza. ¿Para qué? Para que se presente cualquiera el mejor posible a gobernador del Banco de Inglaterra. Lo vemos en la BBC, que es una empresa pública. Oiga, aquí está una convocatoria para presentarse a dirigir la BBC. No digo que lleguemos a esos extremos, pero ¿por qué no, por lo menos en las entidades más relevantes, abrir esos procesos de selección abiertos, transparentes y competitivos? Porque eso es lo que permite calibrar si realmente estamos eligiendo a los mejores. Contratos de desempeño y rendición de cuentas, esta idea también la apuntaba la presidenta de la AIREF. Necesitamos que esas personas vengan con un plan estratégico, vengan con un proyecto, que nos cuenten qué quieren hacer en esa institución durante el periodo que tengan. La idea del contrato de desempeño es un periodo de tiempo razonable para llevar a cabo ese plan. Insisto, la mayoría de las entidades públicas no van a tener, establecido un mandato determinado, eso son las autoridades independientes, que son, digamos, la excepción, pero lo razonable, también lo ha apuntado Rafa, si yo quiero desarrollar un plan estratégico, un proyecto, necesito un tiempo. Entonces, es muy razonable que yo haga un contrato por ese tiempo para decir, durante este tiempo usted puede desarrollar ese plan, y el cese de ese directivo no vaya tanto ligado, que eso no lo hemos comentado, a los cambios de los ciclos políticos o al cambio de ministro, sino a qué ocurre con ese plan o con ese proyecto, ¿no? Digamos que se pueda evaluar en función precisamente de ese plan que se ha presentado. Por supuesto, también lo ha dicho antes la presidenta de la AIREF, responsabilidad y control. Control de la transparencia quiere decir rendición de cuentas, es decir, nos tienen que contar qué están haciendo, es dinero público, cómo se está gestionando. Esto parece una cosa alucinante tener que decirlo. Proponemos tener un modelo de currículum normalizado, porque nos volvemos locos buscando la información, comparando currículums, buscando los periodos. De verdad, como decía antes Rafa, esto es muy laborioso, y es muy laborioso porque la calidad de la información es muy mala. Por tanto, algo tan sencillo, yo decía, pues un currículum como el Europass, ¿no? Todo el mundo conoce el Europass, pues algo parecido para las entidades públicas, por lo menos. Y como también hemos dicho, la publicación del histórico, porque esto nos permite ver la evolución de la entidad, si vamos bien o no vamos bien.
Y esto es simplemente, si quieres, terminas tú con la petición. Vale. Esto para luego. Eso para luego. Bueno, pero que queda claro que lo hemos hecho sin subvenciones. Ahora, gracias Elisa. Ahora realmente es tiempo de darle la palabra a otro de nuestros invitados especiales, que es Rafael Jiménez Asensio. Viene además exprofeso desde San Sebastián, así que le agradecemos especialmente que esté aquí. Es una de las personas que más sabe en España sobre el funcionamiento de instituciones públicas. Rafael ha sido catedrático de Derecho Constitucional, pero además también ha ocupado en distintas administraciones públicas puestos de alta dirección y ha ejercido la abogacía y la consultoría en el ámbito privado. Es además un prolífico autor de diferentes obras, tanto ensayos, monografías, obras académicas, como de artículos. Ha tenido durante muchos años activo uno de los blogs de referencia en España sobre este ámbito. Así que, Rafael, muchas gracias por acompañarnos y cuando quieras, por favor, toma la palabra. Pues muchas gracias, Safira, muchas gracias a la Fundación Hay Derecho, a Elisa, a mi tocayo también, que han hecho una intervención magnífica, a la directora de la IREF y a todos ustedes por estar aquí. Bien, he salido a las 8 de la mañana de casa y son las 8 de la tarde, o sea, no prometo nada. Eso vaya por delante. El agotamiento, el cansancio después de un largo viaje y de estar peregrinando por esta ciudad, pues me reúne con ustedes. Aparte tengo un tiempo limitado, me han dicho, y breve, y por tanto iré al grano, digamos, directo. Bien, en primer lugar, quiero decirles que las reflexiones que voy a hacer aquí, me voy a referir al dedómetro, pero ya se ha dicho todo sobre el dedómetro y por tanto no creo que yo pudiera añadir nada más de lo que aquí se ha dicho excelentemente bien. Se hacen desde la periferia. Yo soy un tipo periférico en todo. Absolutamente periférico territorialmente, soy periférico también académicamente, heterodoxo, total y absoluto, y ya me han penalizado bastante por ello, y soy también pues, periférico profesionalmente, es decir, pues bueno, estoy en la periferia de todo, y por tanto no tengo ninguna credencial realmente para que me invitéis aquí, lo digo con total franqueza, así como de la intervención inaugural tenía todas las credenciales, yo no tengo ninguna para hacer esta intervención de cierre. Sí que he escrito pues, libros que no lee nadie, artículos que menos, y los posts que sí, que los leen pues, normalmente los 2 primeros párrafos, y se picotea rápidamente sobre ellos. El estado real, yo creo que ya lo saben todos ustedes, y voy a ser muy cáustico en esto, es un problema. La politización es un problema, la desprofesionalización es un problema. Es un problema más grave aún la escasez de datos. Yo creo que este es el gran valor del dedómetro. El gran valor del dedómetro es que no tenemos datos. No tenemos datos porque tenemos un país, en fin, cuarteado en todo. Y como está cuarteado en todo, pues es muy difícil saber realmente lo que pasa en el país. Y además la imagen que damos a las instituciones europeas o a otras instancias, como puede ser la OCDE o como puede ser el Consejo de Europa, siempre es una imagen desde el centro, donde estamos hoy, desde Madrid. Pero esta no es la imagen del país, cuidado. Ustedes han visto aquí unas entidades que salen muy mal. Ustedes hagan esto en el territorio, ¿eh? Si van a llevar unas sorpresas tremendas. El territorio está mucho peor, muchísimo peor. Esto está fantásticamente bien. Cuidado con esto, ¿eh? Cuidado con esto porque se acuden a los niveles de gobierno territoriales. La politización todavía es mucho más descarada. A los órganos de control del poder, que no controlan nada porque están desactivados, es todavía mucho peor. Y bueno, vamos mejorando con el paso del tiempo. Lo que estamos destruyendo es, digamos, todo el sistema institucional. Es muy fuerte decirlo, y el librito este que publiqué, que es Militancia pura por las instituciones, va un poco en esa línea. Lo que estamos es creando un mapa de instituciones rotas. Y cuando las instituciones están rotas, el país no funciona. Y estamos dinamitando los principios nucleares que arman todo este tipo de instituciones. La profesionalización, perfiles profesionales, esto es el ABC, esto no pasa en ningún país serio, lo que hemos visto hoy. La imparcialidad es la quinta esencia de todo esto, la quinta esencia. Y la eficacia y eficiencia, la gestión por resultados. Si esto no lo hacemos,
Todo esto es la antesala de la corrupción. La antesala. Es abrir las puertas de par en par a que el sistema se vaya corrompiendo de forma clara. Porque, en definitiva, todo lo que es desprofesionalización e incompetencia es corrupción. No es un dato menor que Correos en los 3 últimos ejercicios haya pasado de tener 19 millones, creo que eran, de superávit, corregidme si me equivoco, a más de 550 millones de déficit. Esto no es gratis, ¿eh? Esto lo pagamos los ciudadanos. Esto yo creo que es muy serio. Y nadie dice nada. Tampoco sabemos si la persona que se fue de Correos se fue indemnizada o no, ni con cuánto dinero. Que al parecer sí. Bueno, es que todo esto es, claro, es la omertá. La omertá trasladada a la política. Bueno, tampoco se sorprendan. España siempre ha sido así, ¿eh? España siempre ha sido así. Bueno, se dice, hoy venía leyendo un libro de Juan Pablo Fusi, magnífico, como todos los suyos, que España llegó a la modernidad, francamente, con la transición política. Yo digo a la modernidad aparente. En muchos casos sí, y en otros no. La paradoja hispana es que todavía seguimos anclados con prácticas, llámeseles de clientelismo político, de patronazgo político, me da lo mismo el nombre o la denominación. Seguimos con los mismos esquemas del 19, con los mismos. Seguimos con la España de los turrones, como Juan Valera lo describía en su prolija correspondencia. Seguimos teniendo la España del comedero público, que decía Galdós. Aquí todo el mundo busca el comedero público para, bueno, subsistir. El país ya tiene empresas, tiene, digamos, profesionales, gente que puede vivir fuera de lo público, pero aún así todo el mundo busca el abrigo de lo público, sobre todo perfiles profesionales que no tienen mucho que decir en el sector privado. ¿Y que esto cómo se repara? Pues evidentemente tiene reparación compleja. Los políticos son nuestro problema, decía Pla, hace ya muchos años, pero también nuestra solución, o pretendida solución. Y aquí viene, digamos, la irresoluble cuestión. Pero las salidas están muy claras. Calidad de las instituciones, se ha hablado mucho de ello. O tenemos instituciones de calidad o esto no funciona. Sentido institucional. No podemos tener responsables públicos que no tengan sentido institucional, que tengan sentido de partido. Esto es inconcebible. Hay que tener sentido institucional y, por tanto, sentir la institución y saber que la institución es algo muy importante. Y luego, lo que decía también mi querido y amado don Benito Pérez Galdós, este país no saldrá adelante hasta que tengáis sólidas instituciones, que esto lo ha repetido después la Agenda 2030 con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, instituciones sólidas. Y sin un riguroso sistema de pesos y contrapesos, pues evidentemente no vamos a dar más que marearnos y dar vueltas sobre el mismo eje. Yo creo que el fracaso del Estado liberal en España es manifiesto. Pensamos en que en el 78 esto iba a cambiar. Yo ya prácticamente llevo toda mi vida profesional en el régimen de 1978 y ya la he terminado. He finiquitado mi vida profesional este mismo 1 de junio y, por tanto, mi percepción es que todo esto ha sido un fracaso. Todo esto ha sido un fracaso y vamos a peor. Vamos bajando cada vez más. En vez de subir, vamos bajando. Evidentemente se han visto instituciones que están en buen estado de salud hoy. Vamos a ver si dentro de 2 años o 3 siguen estando en este estado de salud. Esta es la cuestión y si las cosas van como van, creo que no será el estado de salud tan bueno como aparenta en estos momentos. Los partidos, además, pues bueno, esta falta de cultura democrática o liberal y no tenemos sistemas de control de poder que no son nuestro fuerte, pues se han ido apropiando del Estado. Se han hecho los dueños del Estado. Los dueños del Estado y además con perfiles personales y profesionales cada vez más bajos. Esto es importante, cada vez más bajos. Y bueno, cuando llegan al poder, las huestes partidocráticas, y me voy a permitir una licencia de mi tierra, pues entran en el banquete del poder con hambre caragurritana. Que no sé si saben ustedes qué quiere decir la expresión, muy utilizada también por la literatura clásica del 19, también por Galdós y por el propio Valera. Hambre caragurritana es canibalismo puro. Hay que entrar en el poder y, evidentemente, comerte a los anteriores. Los devoras y ocupar su sitio. Y bueno, pues esto es lo que tenemos. Este es el país. Y el dedómetro, pues es, digamos, la gran esperanza. La gran esperanza de tener datos fiables, de tener datos
bien analizados, muy bien analizados, magistralmente analizados, y por tanto saber o tener que esto, o tenemos que ser conscientes también, visto desde la periferia, como es mi caso, de que esto es una parte muy pequeñita del problema, ¿eh? Ustedes han hecho un trabajo magnífico, tienen precedentes también de otras instituciones, pero yo creo que en España hacen falta infinidad de estudios de este tipo. Es decir, todos estos centenares, por no decir miles, de profesores universitarios que vagan por las facultades, ¿eh? Entonces, yo creo que estaría bien también que dedicaran parte de sus esfuerzos, digamos, a llevar a cabo análisis de este tipo, porque tenemos un país, desgraciadamente, que hay demasiada gente que vive de la política, como decía Weber. Demasiada. Esto no lo digo yo, lo dijeron pues, Gómez Yáñez y Joan Navarro en un libro en 2019. Somos el país de Europa probablemente con más gente que vive de la política, no para la política, como decía Weber. Y esto tiene sus problemas porque hay que recolocarlos, hay que resituarlos. Y muchas veces pues no es fácil, hay que buscarles algún acomodo. Y aquí han salido algunos casos, pero es que vayan al territorio, que en el territorio todavía es mucho más escandaloso, ¿eh? Y vayan, pues no sé, a Cataluña, vayan a Euskadi, vayan a Galicia, vayan a Andalucía, vayan, bueno, a la Comunidad Valenciana, vean un poco la piel de toro y van a ver un poco con qué paño la política resuelve estos temas. Y además tenemos un problema, que el problema fundamental es que tenemos un Estado autonómico llamado, que es un adosado de comunidades autónomas, con tendencias autárquicas, básicamente, con soluciones cantonales, aislado entre sí, y que francamente pues, los datos son datos incomunicados y no tenemos imagen de país. No la tenemos, ojo, no tenemos esta imagen de país. La percepción que yo tengo ya después de muchos años pateando muchas comunidades autónomas, digamos como profesor o como consultor, pues francamente es una imagen mía, es una percepción mía, pero que he ido viendo la realidad cotidiana de todo este tipo de situaciones. Y bueno, pues tanto los niveles de gobierno son los grandes desconocidos. La Generalitat de Cataluña, ¿saben ustedes cuántos cargos públicos tiene? Cargos de designación política, pues cerca de 1.000 o más de 1.000. ¿Saben cuántas empresas públicas tiene, entidades públicas? Pues yo estuve en una comisión en Barcelona cuando vivía allí, de simplificación teníamos 600 y pico. Creo que ahora están por las 450, 400 y algo. Esto sabrá mucho mejor, el dato lo tendrá la directora de la IREF. Pero han bajado, pero realmente es escandaloso el sistema del sector público, las entidades del sector público. Yo creo que el modelo además está agotado y la transparencia. La transparencia que tenemos es una transparencia cuarteada. Para tener una imagen de transparencia de país hay que ir sitio por sitio. No tenemos una transparencia global. No sabemos lo que pasa en España. Sabemos hoy lo que pasa en las entidades del sector público de la AGE y en las autoridades independientes y entidades de esta naturaleza. Pero no tenemos más información. No tenemos muy poca información. Y además porque esta información no interesa difundirla. Y concluyo. Bueno, pues evidentemente el estudio es magnífico, como bien se ha dicho, y no quiero ser reiterativo. Muestra una gran claridad de los problemas que tenemos, muestra, digamos, el derrumbamiento del principio de mérito, sobre todo la politización. La politización va increciendo, ojo, increciendo, los perfiles profesionales están bajando a unos niveles escandalosos. Quien compare el Tribunal Constitucional de 2024 con el Tribunal Constitucional de 1981, se echa a llorar. Pero a llorar, a lágrima viva, ¿eh? No tiene otra posibilidad o con un Tribunal Constitucional de la década de los 80 o de principios de los 90. ¿Qué instituciones estamos creando? Ese es el problema. Porque aquí ya lo único que se buscan son perfiles dóciles. Perfiles fiables o confiables políticamente, que reconozcan o que digan la voz de su amo o de su puto amo. Eso depende de quién sea. Esto es lo que hay, cada vez más y cada vez más. Y en fin, aquí quiero recordar la cita de Piego Sambalón, que antes comentábamos en otro espacio.
Bueno, Piergo Sambalón pues venía a reconocer que, bueno, hay un deber de ingratitud de todas aquellas personas que son nombradas para órganos de control. Tienen que tener un deber de ingratitud con los que les han nombrado. Tienen que ser responsables, confiables y, sobre todo, llevar y ejercer el control hasta su máxima expresión. Aquí lo que hemos convertido ese deber de ingratitud de Piergo Sambalón lo hemos convertido en el deber de gratitud. Están muy agradecidos todos y todas de estar en esas instituciones para hacer favores al Gobierno o a la oposición, en función de quién les haya promovido. Y bueno, no se extrañen ustedes, aquí hay botín, y donde hay botín, aquí ya el problema tiene muchos más contenidos o connotaciones materiales. El botín es lo importante y bueno, hay mucha gente que quiere o tiene necesidades de turrón. Y por tanto hay mucho turrón para repartir, y muchas necesidades de turrón. Y por tanto este es uno de los grandes problemas. Hay que, y ya termino, proliferar en esta línea. La sociedad civil tiene que trabajar mucho, hay que reforzar mucho este tipo de cuestiones y sobre todo hay que hacer muchos estudios empíricos, muchos. Difundirlos bien, publicarlos, analizarlos y que lleguen a la sociedad civil, que lleguen a la ciudadanía. Necesitamos muchos datos y buenos análisis. Y esto es lo que se ha hecho hoy y, francamente, este es el gran valor que tiene el dedómetro y el gran valor que tiene este acto. Muchas gracias a todos y por su atención y disculpen si me he excedido un poco. Pues ya habéis visto que sí tenía méritos don Rafael, para haberle invitado a este acto, entre otros, uno muy valioso, que es el de la fina irreverencia, porque es la manera de poder hablar claramente de lo que está pasando. Con esto ya tocamos hacia el fin de este acto y no me puedo resistir a comentar dos cuestiones. Una, está la página web, en hayderecho.com pueden acceder a la página web de la investigación. Es una página web que yo no me perdería, están todos los gráficos disponibles, las ideas destacadas, es una web interactiva, detrás de donde hay un puntito hay una persona, hay una ficha y hay un dataset, está todo a disposición, es realmente una página que vale la pena ver. Además está también el PDF para descarga del informe completo con sus 147 páginas, pero sobre todo queremos además que el Ledómetro, a mí me gustaría mucho que el Ledómetro no sea solamente un informe que hacemos periódicamente, que ya es un paso importante, sino que convirtamos el Ledómetro en un lugar, ese lugar de referencia donde se saben los altos cargos políticos, que desde ahí se les está mirando con rigor, donde cada vez que haya un nombramiento sea el lugar donde uno o una va a salir retratado. Convirtamos eso en el Ledómetro, evidentemente lo tenemos que hacer sin subvenciones porque esta es una acción valiente, así que yo no me voy a andar con rodeos, pasen por caja si todavía no lo hacen y colaboren porque esto vale la pena y es la única manera de que andemos fuerte lo que queda del camino. Muchas gracias por venir y hasta la próxima. Muy bien, Zafira.